Pero Dios tenía que hablar de esta manera al pueblo de Israel, porque justamente el pueblo de Israel se había desligado de Dios en alguna manera. No estaba llevando adelante lo que Dios le había pedido. La moral del pueblo había decaído. En gran manera también había una desconexión generacional. Acá dice que entre los padres y los hijos no había relación. Y que en alguna manera Dios quería restaurar esa relación de padres e hijos. Volver el corazón de uno al otro. Antes de que el Señor venga con una situación difícil. Había una división de hogares. Había algo fuerte, una apatía religiosa total, porque Dios es duro allí. Es duro allí en Malaquías. Había una apatía religiosa. ¿Y qué es una apatía religiosa? Que te da lo mismo si orás. Te da lo mismo que si empezó el culto y sigo charlando de lo que me pasó en el día, cuando ya el culto comenzó. De no orar cuando decimos vamos a orar. De no estar atentos a lo que cantamos y lo que decimos en la canción que le cantamos a nuestro Señor. Hacemos de nuestro culto cultos religiosos. Muy lindos, muy bonitos, saltamos, gritamos, pataleamos y hacemos un montón de cosas, pero nuestro corazón está lejos aún de nuestra vida religiosa. No hablemos de una intimidad con Dios. Estoy hablando de una religión común y cualquiera. La religión lo único que trae a la gente es dolor, angustia. No saben que tienen un Dios grande y poderoso. No solamente que eso estaba en el pueblo de Israel, sino que también había una destrucción de la sociedad. Todo estaba mal, todo estaba mal. Y si usted se limita a leer un poquitito, Dios habla del juicio. Si usted se remite a unos textos anteriores, Dios habla del pago de los diezmos. Él habla de que le hemos robado, de que es poco servir a Dios, como que algo que no interesa, la ley. No perdonamos a nuestros hermanos, no nos interesa nada, estamos viviendo una religión. Entonces Dios viene siendo duro, pero termina con la esperanza y Él dice, muchachos, acuérdense de la ley de Moisés, acuérdense de la palabra que le di, los mandamientos y todas las cosas que le encargué. Y yo quiero anunciarles algo, le dijo Dios, que envío al profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible, antes que llegue el día malo, dice Dios, les voy a mandar un profeta. Y ese profeta era Juan el Bautista. Y él dice de Juan, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos a los padres. Esto pasó hace miles de años atrás. Pero si vemos y estudiamos y analizamos la época en donde llega Juan el Bautista, nos vamos a dar cuenta que es casi muy parecido a lo que estamos viviendo hoy día. Hoy día. Yo estaba escuchando antes de venir al culto a Daniel López, el periodista, que fue al hospital de la madre del niño y se encontró con la realidad que él dice, es tremendo lo que pasa en el hospital, hablando de abortos. Abortos consentidos, abortos no consentidos y todo lo que usted ya sabe. Pero él dice, ¿cómo puede ser? ¿A dónde está llegando nuestra sociedad? Con niñas, y él mencionó 3 casos de 3 chicas jovencitas que tuvieron que abortar. También escuché un testimonio de una chica que contaba, y no de La Rioja justamente, contaba que su mamá, por causa de drogas, porque algunos piensan que la droga no le hace nada al feto y al feto le hace la droga.
lo convierte en un drogadicto. Y resulta ser que esta chica decía que neonatóloga atendió un parto. La madre, cuando vio en qué condiciones estaba su hijo, porque era un chico que estaba experimentando abstinencia de bebé recién nacido, la madre huyó del hospital y la neonatóloga hizo todo lo posible, larga la historia, pero hizo todo lo posible para adoptar a ese niño, al cual lo apodó Juan. Y ese niño, le habían dicho los médicos que por causa de la droga no iba a escuchar, no iba a hablar, no iba a caminar. Y cuando termina el testimonio, esta muchacha muestra a Juan y le dice Juan a la mamá, a esta neonatóloga, le dice: mamá, gracias por haberme adoptado. Y el niño se lo veía correr, jugar, caminar. Un milagro de Dios. Estamos pasando días difíciles, días donde la iglesia no se está dando cuenta y hay otras personas que como que caen en la cuestión de lo que está pasando y recién se están desayunando de que hay criaturas abusadas y que tienen que llevarlas a abortos por causa de que los padres no quieren o porque la niña, vemos en la madre del niño, niñas chiquitas jugando con muñecas, pero teniendo un embarazo. Algunos están cayendo. La Rioja parece que recién cae. Me llamaba la atención de Daniel López porque es un hombre de periodista y que sabe un montón de La Rioja, muchísimo. Pero lo notaba como extrañado, como que, ¿en dónde estamos viviendo? Pero esa es la realidad que vivimos. Y en esta situación llega Juan el Bautista. En la misma situación que estamos viviendo nosotros hoy. En la misma situación. Parece que las cosas se repiten, parece que el enemigo no tiene planes nuevos. Siempre caemos en los mismos planes de él, en las mismas mentiras, en las mismas tonteras, porque el diablo no piensa en planes nuevos. Siempre son los mismos. Por eso vemos de 1000 años atrás lo mismo hoy en nuestra sociedad, sin darnos cuenta. Y acá cae Juan el Bautista, un hombre del cual hay que estudiar, un hombre al cual hay que ver y ver lo que hizo Dios a través de él. Y yo le invito a que vayamos a Lucas y vamos a leer algo de él, un poquitito. Y quiero que me preste atención por un momento, nada más. Porque Dios está llamándonos a ser valientes y esforzados. Valientes y esforzados, iglesia. CFC. A no estar apáticos de cosas que suceden y que suceden en nuestra sociedad y en algunos casos suceden en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestras familias. Y ya es como, bueno, es parte de la vida y tenemos que aceptarlo así. Pero surge en mi oído y en mi corazón las palabras de Alicia que me dice: yo nunca entregué a mi hijo, dije que en algún momento alguien me iba a ayudar y finalmente Dios la ayudó. Y yo creo que es lo que estamos necesitando. Gente valiente y esforzada que nos entregue a creer lo que Satanás quiere que creamos. ¿Puede decir amén? Dice Lucas, versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado, vuelvo de nuevo, iglesia, reprende al diablo ahora. Estás en la casa del Señor. Atende acá. Es palabra de Dios. Quizá vos decís: a mí no me pasó y no me va a pasar. Cuidado. Cuidado. Nos puede pasar a cualquiera. Escuchemos la palabra y estemos atentos. Quiero que respondas a lo que estamos leyendo. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Por favor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado
de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos venían de una generación de sacerdotes, tanto Elizabeth como Zacarías. Eran hombres, era un hombre y una mujer que habían crecido dentro del sacerdocio. Habían crecido dentro del culto, las reuniones, el templo, el tabernáculo. Habían crecido en ese lugar. Cantaban, alababan a Dios, oraban, escuchaban las lecturas bíblicas que se hacían en el tabernáculo. Ambos dos eran de linaje sacerdotal. Entonces, imagínate cómo era su casa. Imagínate cómo era su entorno. Imagínate de qué hablaban Zacarías y Elizabeth desde muy pequeños. Seguramente que se sabían todos los mandamientos. Seguramente que oraban como hace el pueblo de Israel hasta el día de hoy, durante el día. Eran una muchacha y un muchacho que habían crecido de esa manera. Dice el 6, ambos eran como justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Mirá, fíjate, ¿en qué condiciones estaba Zacarías y Elizabeth? Dice que eran justos, ambos justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Quiere decir que este hombre y esta mujer vivían en obediencia a Dios y en devoción absoluta a Dios y a su palabra. Y esto se logró por medio de la fe, porque ellos podrían haber salido de la cuestión sacerdotal, como muchos de los que conocemos en la Escritura, pero sin embargo, ellos se metieron y dice que eran irreprensibles, no se los podía reprender. ¿Cómo sería que tenían la palabra en su boca, en su mente, en su corazón? Que cualquiera que quería reprenderlos por cualquier cosa, no podía, porque se daban cuenta que no había por qué reprenderles. No había por qué pegarles ni decirles nada, porque en su corazón estaba la palabra del Señor. Pero llegamos al 7 y dice, pero no. ¿Qué pasaba? Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdote, fíjate, este hombre estaba metido en las cosas del Señor. Dice que le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, que no cualquiera entraba. No cualquiera tenía acceso a ese lugar, pero en ese momento él era el que tenía que entrar. Era la orden de que él debía entrar al santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo, dice el 10, estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció, ¿qué cosa? Un ángel del Señor. Yo te digo sinceramente, a mí nunca se me apareció un ángel. Nunca se me apareció un ángel. Pero a este hombre se le aparece un ángel del Señor y viene con una noticia y le dice, fíjate, dice, se le pareció en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías. Claro, me imagino, a mí me pasaría exactamente lo mismo al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Estaba recibiendo una buena noticia. Yo me imagino que Zacarías le vino a la memoria a Abraham, Isaac, Jacob, porque ellos guardaban todo eso. Eran sus padres, eran los padres de la fe. Así que Zacarías guardaba todo eso y le habrá venido todo eso. Y claro, agradecido por lo que Dios le estaba diciendo. Y le dice el 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Mirá todos los datos que le está dando. El nombre, que iba a ser grande. No beberá vino ni sidra. ¿Qué no iba a beber?
y será lleno ¿de qué? Hermanos, ya el Espíritu Santo empezó a actuar antes de los hechos. Vino a actuar acá con Juan. Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Recuerde que cuando se encuentra con María, dice que Juan saltó en el vientre de Elizabeth cuando Elizabeth escucha a María saludarla. Saltó y fue lleno allí desde el vientre de su madre. Algo que después sucedió, pero que acá lo dice. Y hará, dice el 16, que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de ¿quién? Como dijo Malaquías. Palabras cumplidas en cada paso de este muchacho. Y dice, para hacer volver el corazón, dice, de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien. Lo que venía a hacer Juan era a mover el avispero. Venía a mover el tema de la religiosidad, de la apatía, del que no me importa si Dios me quiere o no me quiere, si estoy con Él o no estoy, si engaño a mi señora o no engaño, si miento o no miento, si robo o no robo. Cayó en un momento este muchacho para preparar un pueblo dispuesto de corazón para que finalmente Jesús logre la salvación de parte del pueblo de Israel. Pero dice el 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conocer esto? ¿Viste? Siempre pasa esto, y nos pasa a todos. Zacarías le dice, bueno, está bien, todo lo que vos me decís, que voy a tener un hijo, va a ser así, no va a ser así, va a ser asado, va a ser esto y aquello, pero ¿en qué voy a conocer esto? Dijo Zacarías. Ya le estaba revelando cosas que ya la Escritura había dicho. Como por ejemplo que iba a hacer volver el corazón de los padres. Eso lo sabía. Sin embargo, dice, ¿en qué conocer esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Habrá recordado? Yo me preguntaba, entonces, ¿no recordó a su padre Abraham? No recordó a Isaac ni a Jacob. Mirá la apatía que había. Y dice, el 19, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás, ¿cómo? Mudo. Sonó Zacarías. Quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Puedes decir amén? Tremendo, tremenda la historia. Cómo llega Juan, cómo surge la noticia de su nacimiento, lo que iba a suceder, cómo iba a suceder y por qué iba a suceder. Pero llegaba en una situación muy difícil que ya la hemos comentado. Pero si usted se pone a leer el texto, este texto, yo lo he leído un montón de veces y las montones de veces siempre me quedé ahí donde dicen, pero no tenían, ¿qué no tenía Zacarías y Elizabeth? Hijo. No tenían hijo. Siempre uno se queda en los pero. Se queda en los pero. No en lo que va a suceder, no en lo que Dios va a hacer, sino se queda en los pero. Y a mí me pasó un montón de veces. Ahora, yo me preguntaba esto. ¿Cómo mantener la fe y quitar la religiosidad y la apatía y todas las cosas que vienen con una religión absurda y mala que hace daño a nuestras vidas? ¿Cómo mantener la fe en medio de estas circunstancias? En las circunstancias en las que vivía el pueblo de Israel,
en la situación en la cual llegaba Juan, porque eran tiempos difíciles, como los que estamos viviendo. Tiempos difíciles en que nadie le importa nada, que no le importa el otro, que no le importa el hijo. Hay gente que no le importa el hijo, entrega al hijo a la droga, entrega al alcohol, entrega a lo que ya está. No hay nada más por hacer. No buscan soluciones. Si se las buscan por la hechicería, por la brujería, por la magia, por el gauchito Gil y por todas esas cosas que ya sabemos que no traen nada. ¿Cómo mantener la fe en las circunstancias que en este momento Zacarías estaba viviendo? Porque yo me imagino que entró al templo, pero entró al templo derrotado, porque dice, esto no va a cambiar, esto va a ser igual. Entramos y salimos y no vemos nada. Pero sin embargo, Juan no sabía lo que Dios tenía planeado. Juan no sabía lo que Dios estaba planeando. Pero lo interesante de esto es que suena en mi oído, no tenían hijo. Entonces Dios me ministraba de esta palabra. Y me ministró de esta palabra y me dijo, no quiero que vuelvas a quedarte más en eso. No quiero que vuelvas más a quedarte en eso. Porque todos nos quedamos en los pero. Y gracias a Dios, este hombre entró al tabernáculo con eso en su corazón, que su esposa ya era viejita y él también, y que no se iba a dar de tener un hijo. Que no va a tener un hijo sacerdote. Que no va a salir de él. Y no tener, hermanos, no le significó a Elizabeth, por ejemplo, no creer. No le significó estar lejos de Dios. No le significó estar enojada, dolida o triste. Elizabeth no se quedó con él, bueno, no tengo hijo. Vemos el caminar de ellos y la Biblia dice que eran hombres y mujeres justas e irreprensibles. Quiere decir que Elizabeth caminaba la palabra, la andaba, no se quedó, no tengo hijo. Y entonces por eso estoy triste, por eso estoy malhumorada, por eso no voy con mis amigas, porque me pasa esto, me pasa aquello. No tener a Elizabeth no le significó ser justa delante de Dios. A Elizabeth no le significó seguir las ordenanzas de Dios, porque ahí dice que se mantuvo en las ordenanzas de Dios para dar fruto, quizás como una buena esposa, como una buena ama de casa, como un ejemplo para el pueblo de Israel, pero no para lo que ella necesitaba, porque dice, pero no tenía hijo. No le significó a ella servir a Dios hasta edad avanzada sin hijo. No le significó nada. No tengo hijo, bueno, no sirvo al Señor, porque el Señor no se acuerda de mí. No le significó nada. Su esposo le dijo, he salido en la orden que tengo que ir al tabernáculo, y no se dice de ella nada. Ambos avanzaron en su edad, pero también avanzaron en su fe en el Señor Jesucristo, en su fe en Dios, en su confianza en la palabra. No le significó a esta mujer no amar más, no dar, no brindar, no ayudar en el servicio a su esposo o a su gente. No le significó a esta mujer no tener, porque cuando uno no tiene, ¿qué pasa? Se traba, se queda. No puedo, no tengo, no me sano. Por lo tanto, no le significó nada. No le significó nada. Hay gente que se deprime, se entristece porque no tiene, y en este caso, hijo. Y el no tener te frena a ver lo que Dios puede hacer. Pero a esta mujer y a este hombre no los detuvo. No los detuvo. Amaron a Dios, se entregaron a Dios. ¿Qué decirle de Zacarías? Dice la Biblia que entró a orar al tabernáculo. Ahí dice en el versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario.
y toda la multitud lo acompañaba orando. Él entró a orar. A Zacarías no lo frenó que no tuvo un hijo, que su generación no iba a seguir. Dice que este hombre siguió sirviendo a Dios como un sacerdote. Quizás con cosas en el corazón. Quizás preguntas a Dios miles. ¿Por qué, Señor? ¿Qué pasó? Pero este hombre no se quedó, oraba, siguió en su servicio, esperó el momento de su servicio cuando Dios lo llamó para ese trabajo. Se preparó todo el tiempo para el momento en que Dios le diga, este es el momento que tenés que hacer, este es el momento que tenés que actuar, este es el momento que necesito que vayas delante del pueblo. Esperó el momento. Y tenía un pueblo que le seguía porque dice que el pueblo quedó fuera, dice, orando junto con él. Y yo me imagino a este hombre esperando alguna respuesta de parte de Dios para alguien que estaba afuera, que le había pedido, pedirle a Dios por mi esposo que está enfermo, por mi hijo que está en problemas. Te pido que le pidas, y quizás esperándolo la gente afuera para que le diera una palabra y lo bendijera. Ni a Elizabeth ni a Zacarías, a ninguno de los dos, el no tener fue un impedimento para hacer lo que Dios quería hacer con ellos. ¿Puedes decir amén? Eso es tremendo. Eso es tremendo porque se movieron por la fe. Ellos no sabían de que iba a venir un hijo, no sabían que el ángel se le iba a aparecer, no sabían absolutamente nada. Y el primero que recibe la noticia era Zacarías y tenía que cumplir con su trabajo. No podía volver a su casa a decirle, mira, me apareció un ángel, me dijo esto, esto y esto. No, él siguió en su trabajo. Un ángel se le apareció y le trajo la buena noticia de lo que no había tenido por tanto tiempo, de lo que había orado por tanto tiempo y esperaba. Había llegado en el momento oportuno, porque la fe en Dios, aunque no tengamos lo que queremos tener, si tenemos fe en Dios, Dios hace milagros. ¿Puedes decir amén? Estos hombres se movieron por la fe. ¿Cómo sucedió? Su actitud. Su actitud demostró que realmente ellos amaban a Dios. Que ellos amaban a Dios. Y no le importaba la situación en la que estaban. No les importó nada. Ellos hicieron. Su actitud ante los no de Dios. Ante los no de Dios fue decir, acá se sirve, acá se ora, acá se lee la Biblia, acá se busca a Dios, acá se va al culto, acá hacemos, acá damos, acá bendecimos. Y el mismo Dios que por mucho tiempo estuvo en silencio con Zacarías y Elizabeth, ahora habla y le dice, Zacarías, lo que no tenías, hoy lo vas a tener. Qué tremendo, porque el mismo Dios que no le había respondido su oración durante tiempo, ¿qué necesidad tenía Dios de esperar que lleguen a viejos? ¿Por qué esperó tanto tiempo Dios? ¿Por qué no le dijo a Zacarías cuando tenía 30, 20, vas a ser papá? ¿Por qué Dios esperó hasta la vejez? ¿Qué quiso ver Dios de parte de ellos? Lo que nosotros leemos hoy. Hermanos, nuestro corazón lo conoce Dios. Nuestra oración la escucha Dios. Y nuestra espera de recompensa también Dios está esperando darnos. Pero depende de nosotros. Depende de nosotros. Dios quiere quitar nuestra afrenta, es lo que dice el último versículo ahí en Lucas. Dice, Dios quitó la afrenta de esta gente y los recompensó con un hijo llamado Juan, que tenía un gran ministerio. Esta gente se mantuvo en obediencia diaria, obediencia diaria.
en cosas simples como la oración, la cual a veces despreciamos, la cual no nos tomamos tiempo para hablar con Dios. Pero esta gente oraba, y la oración cambia las cosas. La oración hace cosas tremendas. Por eso si estamos a veces en situaciones difíciles y no estás orando, le estás sumando para que sea más difícil todavía, porque la oración puede cambiar esa situación. ¿Cuántos dicen amén? O por lo menos lo que lo vivimos. Y lo que me gusta de esta pareja es que había un apoyo mutuo. Se apoyaban mutuamente. Estuvieron hasta la vejez con su situación difícil. Pero lo que me gusta también leyendo más adelante es que Elizabeth era una mujer alegre. Dice que le hizo un cántico al Señor. Cuando la vio a María se alegró. No dijo, ay, esta piba a los 20 años el Señor le da y a mí me va a dar ahora que tengo 60. ¿Por qué no me lo dio antes? No, dice que se alegró, que se gozó, que hubo alegría. No era una mujer angustiada, mal, porque no, Dios no le daba, sino todo lo contrario. Había un apoyo mutuo, cada uno de su lugar, como esposa, como esposo, pero apoyándose. No perdieron la esperanza de lo que Dios había dicho. Y cuando viene la noticia de Juan, le recuerda, el ángel le recuerda lo que Dios había dicho por medio de Malaquías, que habían pasado años, pero le recuerda, no perdieron la esperanza. Si Dios dijo que eso iba a suceder, va a suceder. Si Dios dijo que va a haber una sanidad, va a haber sanidad. Escuchen, hermanos, tengo una sobrina que ha tenido un bebé hace unos días atrás. Y cuando ella fue a hacerse sus estudios normales de una mamá embarazada, le encontraron un cáncer cerca del corazón. Los médicos hablaban de ella y le decían a mi cuñada, le decían, mire, va a ser muy difícil. Es muy posible que alguno de ellos muera. Porque hay un cáncer y el cáncer no sabemos si ya se fue por el cuerpo. Tanto es así que los médicos decidieron sacarle la criatura, hacer una cesárea antes del tiempo. Entonces mi cuñada nos llamó y nos dijo, estemos orando por esta situación. Y recién acabo de recibir un mensaje que me dice, Claudia, es terrible saber que en cualquier momento mi hija puede morir. Y estamos constantemente comunicados. Pero le hicieron la cesárea, nació un varón, se llama Pedro, hermoso, muy lindo. A ella no le pasó nada. Los médicos le dieron el alta al niño, pero ella está todavía internada ya hace un mes. Porque los médicos no quieren tocar. Tienen temor de que si tocan pueden tocar el corazón y se terminó la vida. Mi cuñada me dice, estamos todos los días pendientes a lo que pueda llegar a pasar. Entubada, mal. Pero los otros días, haciendo una llamada con ella, le dijimos, Celeste se llama, Celeste, Dios, no te olvides, Dios está en todo esto. A esa chica no le pudo pasar cosas malas en la vida, no le pudo pasar más de lo que está pasando. No le pudo pasar más, le pasaron un montón de cosas. Pero me decía mi cuñada recién, se está agarrando de Dios como nunca antes. Y ella dice, mamá, yo tengo que salir de esto por Pedrito también. Tengo que salir por esto. Y todos los días los médicos entran y dicen, no sabemos qué hacer. Lo primero que van a empezar a hacer ahora es quimio, para ver si pueden concentrar y pueden extirpar. Pero todo es una cuestión que es muy difícil, muy difícil. Pero lo que veo en esta muchacha es que no perdió la esperanza, que lo que Dios dijo alguna vez se va a cumplir. Y que Dios le va a dar la posibilidad de criar su hijo, de estar con él.
Yo le decía, acordate de la tía, ma, acordate de la tía. No tenía esperanza de criar a su hija, pero Dios le dio. Dale, luchala, dale, Dios va a hacer un milagro, algo va a suceder, pero Dios va a hacer un milagro. Y ella me dice, yo tengo esperanza, tía, de que las cosas van a ser diferentes para mí esta vez. Y yo creo que va a ser así. Yo creo que va a ser así. Pero volviendo a Juan y a Elizabeth, gracias a su fe, Dios cumplió su palabra. Usted sabe, escuchó los otros días a Lucas predicando acerca de Juan, mandando a Juan y luego a Cristo después del trabajo. Juan, tremendo hombre de Dios, criado con unos padres tremendos, preciosos, y viviendo para el Señor y preparando el camino del Señor. El Espíritu Santo se movió tremendamente a través de él, trayendo palabras como arrepiéntanse al pueblo de Israel. Y disfrutando de la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, yo quiero animarte en este día a mantenerte en fe en circunstancias difíciles. Sé que todos estamos viviendo momentos difíciles. Y no estoy hablando económicos solamente. Sé que es difícil algunas cosas. Sé que hay dificultad en un montón de áreas de nuestra vida. Pero que Dios nos ayude para ver lo que la palabra nos está mostrando. Que a pesar de no tener este matrimonio, no se quedaron en eso, sino que crecieron, avanzaron hacia el milagro que Dios tenía para ellos. Y finalmente Dios se lo dio. Y Juan fue un hombre tremendo de Dios. Hermanos, yo les aliento a que copiemos de este hombre, esta mujer, la perseverancia, la obediencia, la valentía, la fuerza. Quizás hacer como Alicia, llorar. Quizás Elizabeth lloró atrás de un árbol 1000 de veces porque quería, pero no llegaba. Y cuando llegó la vejez era peor todavía. Pero no vemos una pareja que sigue, que avanza, que no se queda, que persevera. Y estos hombres son tremendos porque se agarraron de Dios, se agarraron de su palabra, se agarraron de la oración. Si hay algo, hermanos, que en este tiempo como iglesia tenemos que hacer, es volver a la oración, es volver a la palabra, es volver a testificar, es volver a preparar el camino del Señor para salvar a otros. Es ver que otros dicen la oración de salvación y se entregan a Dios y ven milagros para sus vidas. Es tiempo de perseverar, no es tiempo de quedarse a mirar a ver si el monte se te va a caer en cualquier momento arriba de la cabeza. No va a ser así, porque los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas, se extenderán, abrirán puertas, se extenderán a izquierda, a derecha. No pienses en lo que al otro le sucede. Si somos hijos de Dios y estamos haciendo como Dios quiere, finalmente Dios va a mostrar su gloria y su poder. Dios va a mostrar su gracia y su bendición. Hermanos, porque bendición viene. Pero no te quedes con la dificultad, no te quedes con lo que no se puede, no te quedes. Mantené tu fe. ¿Y cómo la mantengo, pastora? Orando. Vení a orar. Estás triste, estás angustiado, estás en depresión, estás con una enfermedad. Vení a orar, vení a clamar a Dios. ¿Saben que tomamos una postura en Tucumán cuando empezamos los cultos de oración? Porque no venía nadie. Empezamos a tomar una postura física con el grupo de arrodillarnos en el suelo y orar por 1 hora y no levantarnos. No levantarnos hasta que
veamos entrar por la puerta en Tucumán una persona para que venga a orar. Y mantenemos esa posición. La mantenemos. Pero no por la posición en sí, porque dijimos, tenemos que orar. Esto lo cambia, esta situación la cambiamos orando. Se predica, se sale, se invita, se hace. Pero esperás si no llega. Y el hijo no viene. Y estás esperando y por ahí hasta te desanimás y querés tirar la toalla. Un montón de veces yo le dije al pastor, bueno, me voy para La Rioja. Y admiro la fe de Alberto siempre y la voy a admirar toda la vida. Ya va a entrar alguien, ya va a entrar alguien, ya va a venir alguien. Y la oración cambió las cosas. Hoy somos más de 10, a veces hasta 15 llegamos orando. Y ellos tomaron la misma posición. Llegan y se arrodillan. Y buscan a Dios. Porque saben que Dios les ha cambiado la vida. Porque las dificultades, hermanos, nos preparan a las personas que por ahí nada, vos decís nada, las preparan para destinos extraordinarios, para ver la gloria de Dios, la bendición de Dios. Pero no perdamos y aprendamos de este hombre, esta mujer, que eso que subrayamos siempre, pero no tenían, pero no, que no sea nuestra fuerza, sino sea la vida de estas personas que finalmente nos están demostrando que si perseveramos en fe, en confianza, en Dios, en la oración, en la palabra oída, lo que vos estás escuchando, por eso a veces a uno le duele, a mí me duele, si estoy leyendo y usted no me contesta, yo digo, ¿dónde estás? Porque esto es lo que nos impregna fe. La palabra, el oír la palabra nos abre, nos hace entender, nos hace comprender. Que quizás hay muchos matrimonios acá y quizás no hay matrimonios, hay jóvenes, hay adolescentes, como yo alguna vez, que mis padres se quedaron y no quisieron venir más a la iglesia, pero nosotros con mis hermanos dijimos, nosotros vamos a seguir yendo. Y nos mantuvimos, y nos mantuvimos, y nos mantuvimos. La perseverancia, la fe en Dios, en creer que el culto de oración es importante. Yo salía de mi trabajo, hermanos, a veces salía a las 8 y el culto comenzaba a las 8. Yo salía al culto, cerraba el negocio donde trabajaba y corría, tenía 5 cuadras, pero corría. Y cuando llegaba, decía, Dios, acá estoy. La oración, la palabra, Zacarías. Se le aparece el ángel y dice, no temas. Tu oración ha sido oída. Tu oración Dios la escuchó. Y tu mujer te va a dar un hijo. Y un hijo tremendo. Un hijo amigo de Jesús. Un hijo que bautizó a Jesús, al Salvador del mundo. Juan tuvo el privilegio de conocer a Dios en persona. Juan tuvo el privilegio quizás de comer con Él, de estar con Él, de preguntarle cuál era el próximo plan de Dios para esa generación en ese momento. Yo me lo imagino a Juan siguiéndole, estando con Él, diciéndole a los discípulos de Él, como Pedro y Juan, que fueron discípulos de Juan el Bautista, diciéndole, vayan y escúchenle. Vayan porque Él es el Salvador, Él es el Cordero de Dios. Vayan y escuchen sus palabras, vayan al monte y escuchen lo que va a decir. Me lo imagino a Juan, el pastor de Jesús, diciéndole, yo soy un milagro de mi mamá Elizabeth. Dios respondió la oración de mi mamá y mi papá, que no se dieron por vencidos. Por eso, iglesia, en este tiempo, yo te animo y me animo a mí misma
a perseverar en la fe de nuestro Señor Jesucristo, a perseverar en aquel que le diste tu corazón y tu vida, aquel que decimos que Él es el dueño y el Señor, y lo que Él dice a nuestro corazón es lo que debemos hacer. Aprender de este matrimonio lo que se mantuvieron en años, sin recibir nada de Dios quizás en todos esos años, pero esperando el milagro de Dios. Pero nunca se imaginaron, hermanos, nunca se imaginaron. Y esto es lo que me llama más la atención. ¿Sabe qué? Que Dios los tenía en su plan. El solo hecho de pensar que Dios me tiene en su plan, yo le digo sinceramente, digo Dios. El solo hecho de saber que estoy en la mente de Dios y que estoy dentro de su plan, ya me hace decir, cuando estoy por bajar los brazos, decir tengo que levantarme. Porque estoy en el plan de Dios. Entonces, hermano querido, yo le animo. No importa las dificultades, no importa lo que no tengas hoy, no importa lo que no conseguiste todavía, viene, no te hagas problema que viene. Pero tiene que ver con una actitud de corazón, una actitud hacia Dios. De no cantarle porque estás acá en el templo, de no orar porque, bueno, estoy acá, pero en la semana ni nos acordamos de Él, ni hablamos de Él, ni leemos su palabra, aunque más no sea Josué 1:9, que nos dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Y hoy entiendo que la valentía pasa por ese lugar, por la actitud de corazón de decir, tengo que levantarme en el nombre del Señor. Tengo que ser valiente, porque ser cristiano, ser hijo de Dios, el hijo de Dios tiene que ser valiente. Porque es difícil enfrentarse a este mundo que te ofrece tantas cosas. Te ofrece tantas cosas, hermanos. Tantas cosas para volverte atrás, tantas cosas para dejar, para abandonar, para decir ya está, basta, dejo esto, dejo aquello. Malaquías decía, es poco, le decía, ¿cómo que es poco servirme? Decía Dios. ¿Qué pasó, Malaquías? ¿Qué pasó? ¿Por qué tengo que enviar a alguien para que el padre no puede hablar con su hijo, el hijo no puede hablar con su padre? ¿Por qué tengo que mandar a alguien para que los una? Por el que no me importa, no me interesa. No me interesa. Le cuento una más. Antes de venir acá, estaba orando y Dios pone en mente a una persona. Le mando un mensaje. Y me dice, Clau, gracias por recordarme siempre que soy hija de Dios. Porque cada vez que llega un mensaje tuyo, me recuerda a Dios que soy su hija. No que vos te estás acordando de mí. Mira lo importante que es ser un hijo de Dios y estar escuchando la voz de Dios. Aunque más no sea para levantar al otro que por ahí tiene las manos ya para caer al precipicio. Hermanos, les animo a que perseveremos en la fe. Venga lo que venga, escuchemos lo que escuchemos. Se van a levantar muchos engañadores en este tiempo y van a engañar aún a los escogidos. Pero para que no nos engañen, tenemos que estar afianzados a la palabra, como Elizabeth, como Zacarías, como Juan, como Jesús. Agarrados totalmente de la palabra para que no nos vuelvan a engañar, para que no nos vuelvan a hacer creer lo que todos quieren creer. Que Dios nos ayude para ser perseverantes. Tenemos campañas por delante. Usted me dice, pero pastora, no tengo. Preséntaselo a Dios. Zacarías y Elizabeth le dijeron a Dios, no tenemos, Señor. Seguimos adelante, pero no tenemos. Y Dios hizo un milagro. Tenemos que ganar almas. Vienen meses donde vamos a ganar almas.
Y yo no espere una campaña para ganar almas. Mañana saque a alguien del infierno, de la droga, del alcohol, de la prostitución. Saque al niño que usted sabe que quizás está siendo abusado. Ayude a alguien con una palabra de Dios. Porque eso tiene que ver con perseverar. Y cuanto más multiplique usted a hablar del Señor, lo que va a suceder es que su perseverancia va a ser cada día más fuerte y menos va a querer soltarse de Dios, porque va a saber que Dios viene con algo nuevo. ¿Puede decir amén? Cierre sus ojos ahí donde está. Yo lo llamo, mi hermano, a través de esta palabra, como Dios hizo conmigo, a volver a la fuente, a volver a los brazos del Señor, a volver a creerle a Dios. Y no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con que Dios te va a sanar. Todo eso Dios lo quiere hacer. Él quiere tener una relación personal con nosotros. Él quiere tener algo nuevo con nosotros, pero lo nuevo viene con aquel que tiene una actitud diferente, un corazón diferente para con Dios. Yo le animo que reveamos, que nos miremos para adentro y que digamos: ¿qué estoy haciendo con mi papá Dios? ¿Qué estoy haciendo con mi Salvador, con mi Señor, que se subió al monte llevando una cruz por culpa mía? ¿Qué estoy haciendo, Señor? ¿Qué estoy haciendo? Me estoy volviendo apático, frío, gruñón, enojado, airado. Señor, cuando tengo un Dios que ha dado su vida por mí. Señor, hoy te pedimos perdón y nos arrepentimos. Si te hemos dejado, si te hemos abandonado, si no estamos hablando contigo, si no estamos leyendo la palabra, si no estamos haciendo que los cultos en nuestros templos sean los lugares donde yo quiera estar, donde yo quiera vivir, donde quiera estar, Señor, con mis hermanos, acompañándolos por ahí en problemas, en dificultades, en decisiones. Señor, yo te pido que hoy sanes nuestro corazón y que tengamos la fe que tuvieron Zacarías y Elizabeth. Gracias por ellos, gracias por su historia y gracias, Señor, porque hombres como ellos nos inspiran a seguir creyendo en un Dios poderoso. Gracias, Señor.